Buenas tardes aquí en Ginebra y buenos días en Costa Rica. Hoy iniciamos este webcast desde Ginebra con dos invitados muy especiales, nicaragüenses exilados en Costa Rica, defensores de derechos humanos, periodista y abogado. Se trata de Wendy Quintero y de Gonzalo Carrión, que es abogado. Wendy es periodista, comunicadora social y Gonzalo es abogado. Ellos han sido personas vinculadas al tema de la defensa de los derechos humanos en su país, Nicaragua, que vive una profunda crisis de derechos humanos desde el 2018 y están exilados en Nicaragua como consecuencia de todo este proceso de deterioro de las instituciones democráticas en Nicaragua. Y los queremos invitar para hablar sobre el tema de Nicaragua, la crisis de derechos humanos, la posible resolución que va a ser aprobada por el Consejo de Derechos Humanos al final de esta sesión que está en curso en este momento en Ginebra. En los días de abril, al principio se va a hacer la votación de una resolución cuyo contenido inicial, proyecto, resumen, ya conocemos, que ha sido presentado por un grupo de estados que mencionaremos más adelante. Yo, ante todo, quisiera preguntarles a ustedes, Wendy y Gonzalo, ¿cómo ha sido su experiencia como seres humanos, como defensores de derechos humanos, como personas que se vieron forzadas a dejar su país, donde ustedes vivían, tenían sus familias y tenían sus actividades profesionales? Yo sé que ustedes han sido defensores por muchos años. Gonzalo ha sido defensor 25 años y trabajaron con el CENIT los dos, que fue una muy conocida organización no gubernamental en el país, que fue una de las primeras organizaciones a las que le cancelaron su personería jurídica. Pero quiero saber cómo fue la experiencia personal y cómo está siendo esa experiencia humana de ustedes como personas exiladas en Costa Rica. ¿Qué ha implicado todo este proceso para ustedes? Cuéntanos, Wendy, primero y después Gonzalo, por favor. Bueno, agradecerte por esta entrevista, ¿verdad? Y por ser los primeros de estar, ¿verdad?, junto con ustedes. Agradecerles también porque siempre están pensando en Nicaragua y hacen un trabajo bien fuerte en Ginebra a favor de los nicaragüenses y de diversos países de Latinoamérica. Estar en el exilio es bien duro. Jamás pensé que a mis 44 años yo iba a estar. Son ya 3 años, este sería el cuarto de estar en el exilio. Fue un parteaguas el 2018, vivir de cerca todo el enfrentamiento del gobierno contra personas civiles que lo único que hacían es reclamar justicia y por un cambio en el país. A mí en lo personal, como mujer y como periodista, me impactó un montón. Es real que se ha calado muy hondo todos los testimonios de las víctimas, de las madres que siguen pidiendo justicia por sus hijos asesinados y de las miles de personas nicaragüenses que hemos tenido que salir al exilio. Ha sido duro, como te dije, estar, digamos, separada de la familia y de lo que era tu vida. Eso es bien fuerte, pero gracias a Dios y a este cuerpo maravilloso que yo logré encontrar, esta red solidaria de amigos y amigas y de colaboradores y de colegas desde el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, yo pude seguir con mi labor como defensora, como periodista, pero también tratando de tejer, digamos, estos sueños que tenemos de una Nicaragua en libertad. Gracias, Wendy. También sé, porque me lo contaste el otro día, que recientemente, finalmente tu hija se encuentra contigo, porque la tenías, estaban separados en algún momento. ¿La recuperaste hace poco? Sí, exactamente, hace varios meses ya logré que ella pudiera estar acá. Estuve 2 años prácticamente separada de ella. Teníamos comunicación por teléfono y por redes sociales, pero nunca es lo mismo, ¿verdad? Y obviamente fueron 2 años que me perdí de muchas cosas que ella tenía que hacer. Entró a la universidad, hizo muchos cambios en su vida como mujer, ¿verdad? Porque es una niña, ahora tiene 20 años, ¿verdad? Pero digamos de que eso es impactante, pero aún así dejé muchas amistades que son como familia mía y sé que la están pasando muy mal, sobre todo ahora con todas estas leyes que reprimen aún más. Hay un constante
una constante persecución, la gente no puede hablar, no hay una libertad de expresión realmente, y eso cala hondo en la psiquis de las personas y en el pueblo en general. Gracias, pues lo siento mucho, pero me alegra que estén reunidos de nuevo tú y tu hija. Y cuéntanos tú, Gonzalo, ¿cómo fue todo este proceso? Gonzalo, olvidé decir, es el director del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia de asilo en Nicaragua, de cuándo llegaste y cómo ha sido todo este proceso para ti. Parecido a la experiencia que cuenta Wendy en el sentido de que eh, si cumplimos con la condición básica de ser humano, las personas, los seres humanos no estamos preparados para enfrentar tanta maldad. Sí, cuando precisamente la calidad de defensoras y defensores de derechos humanos, viviendo en tu país por toda tu vida, eh, yo como lo experimenté, bueno, yo acá he cumplido 58, hasta 59 y acabo de cumplir 61 años. Solo para que tengas una idea, yo aspiraba a cumplir mis 60 años en Nicaragua y como en Nicaragua incluso tiene la opción de pensionarse a los 60 años de edad, digo, me voy a pensionar a los 60 años y seguiré tal vez haciendo en la idea de mi compromiso personal, a lo mejor voluntariados y complementando para los chicles, pues, y ya en la vida mayor de 60 años, imagínate, pues, yo soy de la tercera edad ya ahora, pues somos de la tercera edad. Y entonces, por supuesto, en el imaginario personal no estaba la idea del exilio. Como yo tengo 61 años, yo recuerdo esa historia convulsa en mi país en el contexto digamos, la caída o del derrocamiento de la otra dinastía somocista. Tenía 18 años y aunque fue en una época de guerra, pues tu, todo tu cuerpo, tu pensamiento, se vuelve como un revoltijo, porque en mi juventud eh, viví esa época o otra época que era en otro contexto, una guerra, donde la juventud, digamos, fue sometida a eso, a tiempos de guerra y sacrificada. Pero para 2018 yo ya tenía más de 25 años de experiencia en el CENIT y ahora hay que acumular que vamos por el cuarto, yo tengo 30 años. Efectivamente tenía 25 años en el CENIT, como vos mencionaste, de experiencia de defensor de derechos humanos. Y entonces cuando nosotros estamos en ese, digamos, revolución pacífica de abril de 2018, yo, con mi experiencia personal como defensor, yo fui sorprendido cuando allá por mayo, increíblemente mayo, que está en desarrollo la brutal represión, ya han matado, han privado de la vida arbitrariamente a decenas de nicaragüenses, la mayoría jóvenes. A mí me sorprende cuando una madre me dice que está planteando sacar a sus hijos al exilio, porque habían sido arrestados en los primeros arrestos masivos de abril. Y yo en mi cassette, en mi disco duro, a mí me sorprende la expresión exilio, porque una madre me dice que ya ha sacado al primero y que va a sacar a su siguiente hijo. Y yo me quedo sorprendido porque, porque mi estructura pues, humana este, no tiene eso porque, en la mente, porque resulta que décadas atrás eso era común, ¿no? El exilio para muchos nicaragüenses que incluso hoy por hoy tienen décadas de estar fuera de Nicaragua. Y entonces para mí eso no sonaba familiar. Que me lo contara una madre, que me dijera que ya estaba sacando a sus hijos. Y yo, ¿cómo es eso? ¿Cómo así? Y por lo menos lejos yo de mi idea de que yo pasara a esa Pero situación. estás con tus Y familiares, estás con tus familiares. al inicio todos hemos pasado esa separación, todos hemos pasado esa separación. Bueno, la pandemia incluso nos provocó una separación que si no fuera por la virtualidad, no pudiéramos ni vernos,
Pero entonces, con la pandemia tuvimos la experiencia difícil de pasar más de 18 meses sin verme con mi esposa, sin estar junto con toda mi esposa y mis hijas. Y después eso se superó, pero como decía Wendy, si no ha sido porque encontramos la opción, la oportunidad de continuar haciendo algo por Nicaragua como defensores y defensoras de derechos humanos, yo creo que nuestra vida en el exilio estuviera empeorada, porque el exilio per se es nefasto. El exilio y todo lo que pasa en Nicaragua ha atentado con el proyecto de vida de todo un pueblo y yo creo que es rara la familia que no ha sufrido en su proyecto de vida, porque andar ya por 4 años sin pisar nuestros charcos, sin caminar por nuestras calles, sin abrazar a nuestra gente, eso realmente es un atentado a la vida. Obviamente no somos los que hemos sufrido más, porque debo decir que y así los tiempos lo tengo yo, primero son los que fueron asesinados, los sobrevivientes, los que están pagando cárcel injustamente, los familiares de los que también sufren tortura. De tal manera que nosotros somos parte de ese sufrimiento, pero no entre los peores. Ya, y hay, bueno, y hay miles y miles de nicaragüenses que están en condiciones económicas muy difíciles, que tuvieron que dejar el país, que están en Costa Rica y en otros países y que están tratando de emigrar hacia los Estados Unidos y hacia diferentes países del mundo. Y precisamente quería referirme a eso. Todos sabemos pues que el 7 de marzo se llevó a cabo el debate de el informe que presentó la alta comisionada sobre Nicaragua, que es el resultado del mandato que le dieron en una resolución, la 46.2. Ella hizo mención, entre otras cosas, de una cifra de personas exiladas que han dejado el país, creo que son 144.000, si recuerdo bien, durante el último año, con un aumento del 81%, cosa que es impresionante. Y quisiera que conversáramos un poco sobre las impresiones rápidamente que ustedes tienen sobre la resolución, o sobre el debate primero. Sobre el debate, si ustedes ya leyeron, yo sé que lo hicieron y vieron el video, que tuvo la amabilidad la alta comisionada de hacerlo en español, cosa que a veces no sucede con otros países, pero cuando ella llegó a Ginebra, le insistimos mucho las ONGs que trabajamos en América Latina, que cuando se refiriera a países de la región, siendo ella de América Latina, se dirigiera al Consejo en español para que las víctimas pudieran entender y pudieran comprender, porque no todas las víctimas hablan inglés, que es la lengua que más se utiliza aquí en Ginebra. ¿Qué impresión tienen ustedes de esta presentación que hizo la alta comisionada? ¿Qué me pueden decir? Bueno, en principio, siempre valoramos mucho que el trabajo de la alta comisionada. Sabemos todos los esfuerzos que hace porque en Nicaragua la oficina de ella y de todas las organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos no son bienvenidas. Han cerrado muchísimas organizaciones, van 96 en el reporte que nosotros hemos llevado. Algunas organizaciones cuentan más de 100, por ejemplo. Entonces, sabemos lo difícil que es el tratar de documentar. Nosotros trabajamos muchísimo en todo el proceso de documentación y precisamente por eso sabemos que es difícil. Sin embargo, pese a todas estas restricciones que tiene, ella sabe dar en el clavo, en el sentido de que en principio visibiliza el hecho de que desde el 2019 que se dio la resolución, porque ella lo que ha estado haciendo son actualizaciones, ¿verdad? Nicaragua, el Estado de Nicaragua, el régimen Ortega Murillo no ha cumplido ni una sola de las recomendaciones. Entonces, eso es para nosotros y nosotras es una evidencia real de que continúan las violaciones a los derechos humanos y que el régimen Ortega Murillo no está en la disposición. Por eso es que nosotros estamos señalando de que es necesario otros mecanismos para que pueda ejercerse la presión y sobre todo documentar. Para nosotros eso es evidente. Vamos a hablar del mecanismo un poquito más adelante. Yo les propongo, yo quiero hacerle una pregunta a Gonzalo sobre lo que dijo la alta comisionada, porque a mí en lo personal me llamó la atención, y es que ella, muy iniciando su discurso, dijo textualmente
que reconocía los esfuerzos del gobierno para alcanzar algunos objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en favor de la igualdad de género y respecto al gasto en salud y educación. ¿Qué opinión te merece a ti esto? Yo interpreto eso como un gesto diplomático de la oficina de la alta comisionada para tratar de desatar algún diálogo, pero ¿es que es verdad que se ha hecho esto en opinión de ustedes, de acuerdo con el monitoreo que ustedes han hecho, Gonzalo? Yo creo que, como lo decís en vos mismo sobre lo dicho, como el reconocimiento, se explica en el ámbito del lenguaje diplomático, efectivamente, ¿verdad? Eh, Casi como querer abrir puertas frente a un régimen que ha cerrado todo. Y en ese sentido, derecho a la salud, derecho a la educación, los derechos económicos y sociales. Mira, cuando un país está vaciado de contenido del goce de los derechos más elementales, cualquier otra explicación, sí, ¿cómo podemos hablar de derecho, realización del derecho a la salud, a la educación, cualquiera que se quiera reconocer en el orden de los DESCA? Sí, el país está es completamente negado cualquier posibilidad de libertad. Y entonces los derechos no están divorciados. Y entonces ese reconocimiento lo dejo con respeto como una expresión diplomática, pero solo en el plano de educación, en un contexto que incluso el informe habla del cierre de universidades en materia de educación. Es decir, las universidades están cerradas y que no cabe en reconocimiento de avance en materia de educación de mujeres en igualdad de género, cuando las mujeres siguen sufriendo violencia en una década, el femicidio no para y el movimiento de mujeres amplio, incluso ayer 8 de marzo, no pudo celebrar en las calles el Día Internacional de la Mujer, cuando el mundo puede hacerlo. Entonces, ¿de qué libertad y derechos tenemos? Es decir, los derechos no se pueden, digamos, interpretar en su goce de forma aislada. Se niega generalizadamente en Nicaragua, se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Entonces, insisto, ese reconocimiento, podríamos decir en el lenguaje popular, es un piropo para ver si el régimen toma, y la respuesta del régimen es más represión, más represión. La diplomacia no siempre nos gusta, pero eso es diplomacia. Eso es diplomacia, estoy de acuerdo contigo, yo creo que... Ramón, yo solo Dime, quiero agregar dime, algo que agrégalo. tiene que ver, sí, con eso de la igualdad. Existe una ley donde establece que todas los servicios públicos tienen que ser 50 y 50. Si hay un alcalde, tiene que ser una vicealcaldesa. Si hay un ministro, tiene que estar la viceministra y así sucesivamente. Pero esto es una cuestión que realmente es solamente de número, porque las mujeres que están ahí, que son funcionarias, no tienen voz ni voto. Simplemente es algo para maquillar. Y así sucesivamente con los informes de educación y de salud respecto al tema del COVID-19 en Nicaragua. Hay señalamientos bárbaros. Cada vez que el Ministerio de Salud publica resultados, o sea, maquillan completamente todas las cifras. No es algo que realmente vaya a ser visible para el resto del mundo, incluso para el gobierno insiste en decir que ha tratado el COVID-19 de la mejor manera, con índices mínimos de contagios y de muertes, cuando la realidad no es así. Entonces, puede ser que la alta comisionada, como decía don Gonzalo y vos mismo, haya tratado de suavizar un poco más y de plantear, porque, a ver, realmente eso es lo que Nicaragua dice, pero nosotros sabemos que es mentira. Ya, eso y las cifras de feminicidios que también están en la intervención de ella, con un aumento que fue desproporcionado del 81% y que ustedes resaltaron en la página web del colectivo con una declaración que leyó Wendy y otra que le dio Gonzalo sobre la presentación del informe por parte de la alta comisionada. Eso es preocupante, pero bueno, esa es mi interpretación, es un gesto diplomático tal vez para tratar de establecer un diálogo. Pero bueno, el tema del diálogo vendrá después seguramente. Sobre todo lo pienso ahora
por la última noticia que salió sobre Venezuela de que la administración norteamericana se acercó nuevamente al gobierno de Maduro para tener un diálogo a ver si desbloquean la situación después de tantos años. Todavía estamos, parece, muy lejos en el caso de Nicaragua sobre eso y no sabemos si la situación va a ser la misma, y del diálogo hablaremos después un poco hacia el final, creo yo. Pero de momento quisiera que abordáramos el tema de cómo sintieron ustedes y escucharon las intervenciones que hicieron los estados, porque bueno, hubo dos grupos de estados, como habitualmente sucede en esto: los amigos o la gente que no quiere, los estados que no quieren apoyar ninguna medida por parte del Consejo de Derechos Humanos, como la Unión Rusia y otros países afines como Cuba y Venezuela y otros más, ¿no? Bielorrusia también, además en medio de una situación de conflicto aquí en el continente que es preocupante, y los estados de América Latina, que son promotores además del proyecto de resolución, que son realmente 8, que son Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. Esos son el corazón del grupo que presenta este proyecto de resolución, más los otros estados de la Unión Europea y otros sectores que fueron sumamente fuertes. Ustedes escucharon en el webcast de Naciones Unidas las intervenciones. ¿Qué me quieren decir sobre eso? Yo creo que habría que traté de saltar palabras para ver si lo hacemos conversadito también. Sí. Lamentablemente, incluso en el contexto de la invasión, de la guerra contra Ucrania, de los varios países que mencionaste, hay estados que son prorrusos, que incluso no condenaron esta intervención. Y mira qué contradictorio. Es una injerencia en los asuntos y es con la guerra, ¿no? Privando de la vida a través de bombardeo de forma despiadada, causando los daños que causa una guerra. Y entonces, estos mismos estados, para con Nicaragua y para con Venezuela y para con Cuba, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, están condenando a nicaragüenses por injerencia, por asuntos con la ley de soberanía. Y Nicaragua, si vos mirás la intervención de la representante del Estado, que dice que hay un injerencismo con el contenido de la resolución, no dicen nada contra la guerra, contra el injerencismo de los peores en contra de Ucrania. Entonces, hay un bloque prorruso y que no condenó la guerra, sino que por conveniencia se abstuvieron, como compadres hablados, se abstuvieron. Y esa tendencia se manifiesta para con Nicaragua, con el doble rasero de que para las resoluciones que demandan respeto a los derechos humanos en Nicaragua, en Venezuela, hablan de injerencismo y hablan de imperialismo. Y en el caso ruso no condenaron la guerra. Entonces, esa tendencia está. Yo quiero destacar algo, que en medio de la guerra yo sentí una preocupación, incluso en este contexto, estando en Ginebra y todo, una preocupación que la guerra, como lo nefasto que es la guerra, ¿verdad? Como la peor forma de negar derechos humanos, opacara bastante Nicaragua. Y en ese sentido, para mí es positivo, como ciudadano nicaragüense, que Nicaragua, al escuchar el mensaje de la alta comisionada y de la posición de estos estados, siguen reafirmando una preocupación y lo que se llama la comunidad internacional mantiene en agenda las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua. En medio de la guerra contra Ucrania, ¿verdad? Y que tiene en tensión al mundo, a mí me parece positivo que ahí está Nicaragua. Sí, sí, sigue en la agenda y hay este proyecto de resolución y en general yo que leí y escuché todas las intervenciones con ustedes, vi que hubo intervenciones muy fuertes de la Unión Europea y de otros países de América Latina. Hay matices, ¿no? ¿Qué querías decirnos, Wendy, sobre eso? No, solamente complementar un poquito y decir que si vos ves desde 2019 hasta hoy, todas las actualizaciones que han ido haciendo desde la Oficina de la Alta Comisionada, son entre 40 y 60 países más o menos, cuando se hace global, ¿verdad?, que siempre están apoyando a Nicaragua. Y son mínimos los países, obviamente por la permeabilidad en la que, y la situación y el contexto en el que estamos viviendo. Hay países que lamentablemente por una cuestión política, diplomática, porque tienen, digamos, los apoyos, Nicaragua apoya
cosas de estos países. Entonces, ellos, digamos, se abstienen o en algunos de los casos defienden lo indefendible. Entonces, siempre consideramos que los países en su mayoría están con las víctimas y a eso apuntamos y por eso es sumamente importante el continuar teniendo el tema de Nicaragua en agenda, el estar actualizando y el estar señalando lo que está sucediendo precisamente ahorita. Ayer, por ejemplo, antier, condenaron a la presa política más joven de 22 años, Samantha Padilla Girón, y fueron a 8 años, una joven que lo único que hizo fue defender derechos y ejercer su derecho a la libertad de expresión. Y fue condenada y así como ella, hay más de 176 presos y presas políticas que ahorita están haciendo. De mujeres son 14 las que están encarceladas, algunas ya condenadas y otras en el proceso. Hoy Evelyn Pinto está haciendo, está el juicio de ella, una mujer que es defensora de derechos humanos por muchísimos años y que lo único que hizo fue eso, utilizar su voz para acompañar a las víctimas. Entonces no podemos cerrar los ojos y eso es lo que queremos mostrarle a los países y a todas las misiones, gritarle al mundo que en Nicaragua se continúan violentando los derechos humanos, existe la impunidad, no hay justicia para ninguna de las víctimas. No hay verdadera justicia. Se ve que estos juicios han sido completamente manipulados. Es decir, desde el momento de la detención para adelante, con toda la represión, estos juicios han sido manipulados, no hay derecho a la defensa, bueno, los abogados no tienen el acceso debido, los familiares tampoco. Todos conocemos muy en detalle cómo se ha manejado todo este tema de los juicios que parece va a continuar desafortunadamente y que es muy triste para las personas y las familias de las personas que están detenidas y no sé, digamos, cuál irá a ser la salida para ese momento, pero sí la acción del Consejo de Derechos Humanos que aunque no puede de ninguna manera resolver la crisis interna sin la colaboración del Estado, podría con el nuevo mecanismo que se está proponiendo por lo menos recopilar información sobre los perpetradores de las violaciones de los derechos humanos. Como ustedes vieron, la resolución, yo creo que ya la conocen ustedes, o el proyecto de resolución en la parte decisoria resolutiva ya dice que va a establecer por un año un grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua que será nombrado por el presidente del Consejo de Derechos Humanos. Eso es lo que aquí llaman un mecanismo híbrido, les ha dado por llamarlo así, y que tiene un mandato muy específico que es realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre las violaciones de derechos y abusos de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde el 2018, es decir, todo el proceso hasta la fecha, y establecer hechos, circunstancias que rodeen las presuntas violaciones y los abusos, recopilar, consolidar, preservar y analizar la información, las pruebas, y cuando sea posible, dice, identificar a los responsables. Es decir, que hay un proceso interesante de recopilación de información sobre violaciones de derechos humanos y para que se pueda establecer un mecanismo de rendición de cuentas. A grandes rasgos es eso, además de formular las recomendaciones que se acostumbran y además la alta comisionada conserva su mandato para realizar actualizaciones orales. Este grupo presentará un informe, es por un año, después tocará renovar todo este proceso. No es una comisión de investigación ni de verificación de hechos, pero es un paso hacia adelante que se ha logrado o se lograría si esta resolución es aprobada en tiempo récord. ¿Cómo ven ustedes, cómo sienten ustedes este tipo de propuesta de resolución? Díganme, a ver, ¿qué opinan ustedes como nicaragüenses y como defensores de derechos Yo creo humanos? que va en la línea de elevar la legítima demanda y como en el camino correcto de la búsqueda del esclarecimiento de las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Va en la línea de la rendición de cuentas con otro nivel, aunque no tiene digamos, ese nivel que vos señalabas de carácter investigativo y de verificación completa, pero va en la línea que uno busca mayor rendición de cuentas. Ojalá que incluso el Estado que dice que en Nicaragua, con 4 años en abril que vamos a cumplir
permanentes violaciones de derechos humanos, el Estado sigue diciendo que el país vive en paz, es puro amor. Ojalá que abrieran las puertas si se crea ese mecanismo, ¿no? Que abrieran las puertas y que permita que de primera mano, de forma directa, en in situ, conozca. Caso contrario, hay muchísimas víctimas fuera del país. Entonces, se adopta como está planteado, al menos va en la ruta de elevar esa demanda, que es legítima del pueblo nicaragüense, de rendición de cuentas, porque ni siquiera podemos decir de mayor rendición de cuentas. En la actual situación, el Estado y el gobierno no rinde cuentas. No rinde cuentas, lo niega siempre, permanentemente. Basta escuchar a la que habló por el Estado de Nicaragua absolutamente negando todo, y ha sido la lógica del Estado. Entonces, en la línea de rendición de cuentas es positivo. Ojalá vayamos alcanzando mejores metas. Mm, ya, sí. ¿Tú quieres agregar algo, Wendy? Sí, nosotros formamos parte de un colectivo que se llama 46.2, que es precisamente el nombre de la resolución de la alta comisionada que fue en el 2019, ¿verdad? Y que como he dicho en varias ocasiones, se ha ido actualizando. Nos parece excelente que pueda darse este proceso. Nosotros vamos a seguir, digamos, enmarcando en la necesidad de un mecanismo especial con todos los requerimientos, porque como decía don Gonzalo, la preservación de las pruebas, los testimonios de las víctimas, tanto en Nicaragua como fuera de ella, es sumamente importante, porque sabemos de que es el mecanismo principal para poder tener justicia, para que las víctimas tengan verdadera justicia, porque ahorita está imperando la impunidad. Entonces, ya este proceso no es tal vez lo que habíamos imaginado, pero sí contribuye y ayuda. El hecho de que dejen nuevamente o renuevan mejor dicho, el mandato de la alta comisionada y que establezcan, digamos, este mecanismo híbrido, va a ayudar a conocer realmente, y esperamos ver la reacción de Nicaragua. Ojalá que puedan abrir realmente las fronteras y que puedan entrar y que puedan ingresar, ¿verdad?, estos expertos, porque lo que nosotros queremos es precisamente seguir documentando. Solo nosotros, por ejemplo, en el colectivo tenemos más de 650 testimonios. De esos 117, 120 más o menos son casos de tortura, que nosotros los hemos, digamos, identificado y hemos llevado la rigurosidad. Entonces, sí creemos que hay bastante material y sobre todo que se van a poder escuchar a las víctimas, que es lo más importante para nosotros. Es decir, que podrán colaborar ampliamente con el grupo de expertos que también va a encargarse, pues, de hacer el inventario de esas violaciones y conservar esos testimonios y esas pruebas, que es interesante. En los términos en que está redactado, creo que esa es la interpretación que uno puede darle. Pero eso cuando ustedes hablan de que esperamos que Nicaragua sí reciba, bueno, es una ilusión un poco para mí, de momento, dada la actitud de este gobierno, pero da paso para otra pregunta que yo quiero que discutamos. Es, bueno, y supongamos que se abre un espacio de diálogo más adelante porque el gobierno que ustedes tienen en su país se ve forzado por diferentes circunstancias a aceptar la presencia de personas que vayan a dialogar y abrir un diálogo con la sociedad civil o a aceptar los organismos internacionales. ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad de diálogo? Yo siempre me he preguntado eso desde que comenzó la crisis en Nicaragua, porque bueno, hay muchas heridas abiertas, mucho dolor, mucha gente que se fue del país, mucha gente herida, mucha gente que está realmente sintiéndose completamente abandonada del Estado. Y, y en el diálogo, pues seguramente habrá que encontrar soluciones por etapas para que esto pueda ir avanzando, para que las cosas vayan mejorando poco a poco, porque pues las cosas no se solucionan de un día para el otro, todos lo sabemos. ¿Cómo sienten ustedes esa posibilidad de diálogo si esa situación se diera? Hay un mal récord en ese sentido, Ramón, hay un mal récord, solo en el contexto de la represión que se generalizó a partir de abril, porque la represión viene desde antes. eh, se sugirieron acuerdos cuando estaba en desarrollo la represión, eh, con personas asesinadas y todo, estaban las calles en protesta, y, se entró a un diálogo y se suscribieron acuerdos, y en esencia que implicaría que a esta altura no tuviéramos un estado policíaco,
no tuviéramos esta permanente persecución y no tuviésemos a cerca de 180 personas presas políticas. Entonces, hay acuerdos y también hay incumplimiento general de esos acuerdos. Eh, Fíjate que en términos de acuerdo, yo lo tengo que decir porque yo lo viví, estaba en el CENIT en el 2000. Un acuerdo que Daniel Ortega firmó, el llamado pacto con Arnoldo Alemán, ese sí lo cumplió al pie de la letra y se fue incluso más allá, porque era el asalto a la institucionalidad. El pacto de 2000. Ese acuerdo, Daniel Ortega, y ahí está cosechando producto de ese acuerdo. Ese sí lo cumplió. Pero lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y de rendir cuenta a propósito, ese absolutamente no lo cumple porque, y en ese sentido, las víctimas, los sobrevivientes, la gente que ha sufrido mucho, está con mucho recelo. Nosotros decimos popularmente chiva con esos ofrecimientos de acuerdo, de platicar. Ojo al Cristo, también dicen en Nicaragua, ¿verdad? Ojo al Cristo, porque eh, todo lo que, todo lo que viene del régimen, vos tenés que estar, se presume sospechoso por los antecedentes, porque no se han portado mínimamente como gente, ¿no? Siempre van Lo con entiendo, trampa. pero mi pregunta es, ¿se sentarían ustedes a dialogar? Para dialogar, comencemos a poner qué cosa vamos a dialogar. Y nosotros tal vez no somos los apropiados para hablar de ese diálogo, porque como defensores de derechos humanos, nosotros lo que tenemos que decir es, aquí están una historia de graves violaciones de derechos humanos. Eh, yo como defensor de derechos humanos no me pondría como el primero a ir a dialogar. Yo lo que primero que pediría es, como usted, señor, que está gobernando o de gobernando este país, tiene graves cuentas pendientes y comencemos por algo. Libere de inmediato a todas las personas por esa política. Y yo solo eso diría, porque está pendiente el esclarecimiento de todos los crímenes de lesa humanidad. Mi lenguaje es como defensor de derechos humanos, ¿verdad? No me veo yo, porque no soy, y en ese escenario de un eventual diálogo, más bien diría, como defensor de derechos humanos, comience a ponérsele orden, claridad a todo lo que son las violaciones de derechos humanos, que no se esclarecen su familia, ahí están familiares de asesinados, están saliendo del país. Entonces, comienza a dar muestra que ustedes ya no van a seguir violentando gravemente los derechos humanos de todo un pueblo. Yo ese es mi lenguaje. Probablemente serán otras personas las que se van a sentar a dialogar. Creo que al colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más, su aporte va a ser esa historia documentada, lo que estamos haciendo, documentando, 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 y seguiremos documentando y denunciando las graves. Entonces, probablemente serán otros los que dialoguen. Lo que decimos nosotros es quiénes van a dialogar y sobre la base de qué se va a dialogar, conscientes de que del otro lado están unos violadores de derechos humanos que ni siquiera reconocen su responsabilidad en esas violaciones de derechos humanos. Ya, pero hay un tema. Yo solo quisiera Dime, agregar de dime, que, dime. Ramón, Interrúmpeme cuando quieras, sigue. que sí, no, eh, las elecciones en noviembre del año pasado fue clarísimo que ellos quieren perpetuarse en el poder, porque ellos saben que si ellos dejan el poder, la justicia los va a perseguir y los va a condenar. Así pasen 20, 30 años, pero va a ser así y nosotros apostamos a eso. Diálogo o no diálogo, él dijo antes de las elecciones que como él iba a ganar, que él iba a hablar, hacer. Puede ser que haga un diálogo, pero eso va a ser una pantomima de diálogo. Porque darse con el que él quiera. Entonces vamos a seguir en lo mismo. Tampoco creo que sea tan factible eso. Queremos que lleguen los organismos de derechos humanos internacionales, que llegue la oficina de la alta comisionada, que lleguen todas las personas que tienen que llegar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nosotros mismos regresar al país en condiciones verdaderas. Pero como dice don Gonzalo, para que pueda darse ese diálogo, tendría que primero liberar a los presos políticos y comenzar realmente a hacer todo este proceso de investigación para dar con los culpables reales. Y ellos son los primeros. Claro.
Hay un tema que es el que ha insistido mucho toda la sociedad civil organizada desde el exterior y cuando se podía desde el interior de Nicaragua, que es el proceso de verdad, justicia y reparación, ¿cierto? Que lo hace a uno siempre pensar el caso de Nicaragua, es que nunca ha habido un proceso, ni un asomo de proceso de verdad después de todas las diferentes etapas en donde ha habido conflictos, los contras, la guerra, todo, pues, ¿no? Cuando derrocaron a Somoza, uno dice, bueno, esta vez tal vez para sanar todas esas heridas, piensan ustedes que sí será indispensable un proceso de justicia transicional para reconstruir las instituciones. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Qué han estado pensando las organizaciones, los defensores como ustedes? Porque ustedes también son víctimas por el exilio forzado, ¿cierto? Entonces, y eso es parte de lo que tendrá que ser incorporado al proceso de verdad. ¿Qué piensan sobre eso? Efectivamente, y hay una expresión que dice en la búsqueda de la verdad, esta vez hagámoslo diferente. Este momento, esto va a ser diferente. ¿En qué sentido la diferencia? Por eso que mencionaba. Y yo te mencioné que tenía 18 años cuando vi caer a la otra dinastía, eh, tan mala, tan criminal como la que tenemos ahora. Y entonces que efectivamente, Ramón, Nicaragua tiene eso en las últimas, solo hablando del siglo pasado, reciente, que, la mala costumbre y dañina para la salud de todo un pueblo es que, mira, la guerra todo lo justifica, incluyendo las peores formas de anular los derechos y la vida de las personas. Entonces, los protagonistas de la guerra, para no responder por los delitos, los crímenes cometidos en tiempos de guerra, eh, hacen hacen las paces y una de las paces se autorrecetan amnistía. Entonces siempre se nos vende en nombre de la paz, en nombre de la reconciliación. Entonces nos entendemos y entre ese entendimiento se llama borrón y cuenta nueva. Daniel Ortega dijo al día siguiente del fraude del 7 de noviembre, dijo borrón y cuenta nueva, con esa idea de que él después de ganar, y ese borrón y cuenta nueva es volver a ese tiempo. Por eso que esto tiene que ser diferente, porque incluso no estamos ni en guerra. Es decir, si, porque ni en la guerra se justifican todas las atrocidades, ¿verdad? Porque los que son soldados y están armados, pues el que va a la guerra está dispuesto a matar y que lo maten. Pero el tema es que la guerra también se pasan llevando todo tipo de derechos y ya la conocemos esa historia. En este momento, esta época, estos 4 años sistemáticos de represión, lo que estamos diciendo es que no puede ser igual. Porque primero, en un contexto que no es de guerra, se creó un tercer cuerpo armado para quitarle la vida a personas que estaban manifestándose cívicamente. Y entonces, ¿por qué pasarle la cuenta, esa gran losa de dolor a nuestro pueblo, de decirle al pueblo que ha sufrido tanto, y ahora centenares de miles de nicaragüenses nuevamente en el exilio, desplazados, tanto dolor, y decirle a la población, aguantátela, Y olvidar, y que, olvidar. No es que posible ya. olvidar. Entonces, Pero ¿alguna vez eso se no es habló de un posible. proceso de verdad en Nicaragua en todas esas otras ocasiones? ¿Alguna vez se planteó una comisión de la verdad o No, no, no? no, 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 no. Mira, no para nada, porque yo te decía, esos procesos, yo soy de la generación de los 80, estuve en Nicaragua y, y como esa generación, eh, muchísimos jóvenes perdieron la vida, ahí están, ya incluso hasta olvidados los dolores de la guerra, pues. Es decir, los dolores de la guerra y los dolores del sufrimiento y los dolores ahora de la represión, los vive y los sufre la población que ha recibido lo más duro de esa represión ahora. Y entonces, en aquel tiempo no, Comisión de la Verdad, no, 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 mira, algunos hechos trascendentales
por, los niveles de oprobio, de terrible en el dolor. Hubo casos que se le llaman paradigmáticos, ¿no? Aunque yo, pues, como defensor de derechos humanos, violación de derechos humanos, violación de derechos humanos, pero siempre se toman hechos que son como paradigmáticos, y entonces hay casos históricos que fueron tan terribles en el sentido del daño causado, que incluso se conocieron, ahí están, pues. Mm, la historia de las graves violaciones en el Caribe Norte, caso de los Misquitos, que hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso fue inicio de 1980, estaba iniciando la guerra. Y hay una historia de graves violaciones en Fantasma, de Nicaragua, con graves violaciones de derechos humanos, incluyendo la vida. Entonces, hay algunas historias que incluso se procuraron hasta hacer como lo que ahora conocemos como fachadas judiciales, para más o menos tomar medidas ejemplarizantes. Pero las violaciones generalizadas, eso quedó en el borrón y cuenta nueva. Ya, Eso pero quedó. existía, un poco para ir cerrando, existe la necesidad, digamos, antes de este periodo, desde el 2018, ¿el sistema penal y los códigos estaban adaptados a los estándares internacionales o había ya desde aquella época necesidad de reformarlos para adaptarlos a los Sí, estándares sí. de debida defensa, etcétera, etcétera? Ahí voy a ser breve para ver si Wendy complementa, pero el sistema penal y el sistema de derechos humanos en Nicaragua en general no ha estado acorde con todo el sistema de los instrumentos regionales y universales. Y si éramos parte, como en efecto hay varios instrumentos importantes que tienen que ver, los nicaragüenses los han suscrito, pero en la práctica hay una negación de derechos. La crisis de Abril para acá lo que vino a hacer es generalizar una situación de derechos humanos que ya venía con un comportamiento desde la llegada al poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Abril lo que hizo fue generalizar, y la explosión de un pueblo harto de tantas violaciones de derechos humanos. En Nicaragua, en las últimas décadas, no hay una práctica positiva, como se le llaman, una buena práctica para decir, ve, aquí es que no tenemos que ir. No. El Estado tiene una deuda grande en ese sentido, y el actual gobierno dice quitar, como dicen popularmente. El actual gobierno, bueno, tiene manchado las manos y la bolsa por las violaciones de derechos humanos, y también todo porque también es un régimen, una dinastía corrupta. Entonces, la rendición de cuentas en Nicaragua está pendiente. Yo solamente quiero agregar que esta generación y la que está viendo y viviendo y la que está creciendo con todo esto, no creo que vaya a aceptar amnistía, ni borrón, ni cuenta nueva. Yo he escuchado mucho a los jóvenes que están ahorita en el exilio, y los procesos que ellos están viviendo, y procesos que también nosotros como víctimas y como testigos, ¿verdad? De todo esto, y también que hemos escuchado tantos testimonios de víctimas directas e indirectas del régimen y de todas estas violaciones, quieren vivir ese proceso de duelo y quieren realmente regresar a Nicaragua, a reconstruirla. Y sabemos que allá nos vamos a encontrar con los que están allá y con los que piensan, y que todavía los pocos que están apoyando al régimen, porque la gran mayoría de nicaragüenses no. Ahí se puede ver en las elecciones. La gente no fue a votar, y por eso es que los pocos que fueron a votar, que fueron los mismos de ellos, los que al final salieron diciendo, ganamos con el tanto por ciento, cuando realmente no es así. Y sabemos de que la aprobación que tiene el régimen no es real, y que por eso mismo es que está constantemente reprimiendo, porque es la única manera de estar en el poder, con la represión, con la persecución y ejerciendo, ¿verdad?, con la policía y hasta con el mismo ejército. Entonces, no puede haber un borrón y cuenta nueva. Esta generación no lo va a permitir. Sí van a haber procesos de duelo y de sanación. Nosotros incluso tenemos una serie de podcasts donde hablamos precisamente sobre esto. Expertas en psicología hablan de la necesidad de que haya una verdad, y de que a pesar de que haya
digamos, un perdón, nunca se puede hablar del olvido. Del olvido. Así que tiene que haber justicia. Pero ya vamos a ir cerrando en 2 minutos. Yo les agradezco mucho esta conversación. Hay un tema que se nos queda por fuera que en 1 minuto podríamos evocar, yo creo que es importante, que no ha sido muy mencionado en Naciones Unidas, y es que también parte de todo este proceso de control del Estado por parte de las personas que hoy lo controlan, de Ortega y su grupo, tiene que ver con fenómenos muy grandes de corrupción, de los dineros públicos, de los dineros privados, de complicidades que existen. Algo sobre eso quisiera que cerrara, digamos, hoy nuestro diálogo, porque a mí me parece que ese tema ha pasado un poco desapercibido a nivel internacional. ¿Qué opinan ustedes? Yo cierro citando a un pensador de tiempos atrás que dijo el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. A la dinastía Ortega Murillo la ha corrompido de pies a cabeza de todos los lados, y en ese sentido hay un absolutismo completo, es decir, la hegemonía del poder, y de ese poder definitivamente hay evidencia hasta más no poder sobre la corrupción. Ya, eso es muy claro. Dinos, bueno. La corrupción completamente está lamentablemente en todas las instituciones del gobierno. Desde que Daniel regresó al poder, lo que hizo fue socavar la institucionalidad completamente. Hay que reformar todo con la nueva Nicaragua, con la reconstrucción que esperamos nosotros lograr regresar al país y ser parte de esa reconstrucción. Vamos a tener que cambiar muchísimas cosas, empezando por todas las leyes inconstitucionales y arbitrarias que en los últimos años han estado decretando precisamente, y son con las que están precisamente enjuiciando a todas las personas presas y presos políticos. Yo quiero cerrar agradeciéndote por esta conversación. Esperamos de que sea de mucha utilidad y que puedan lograr entender el impacto real que tienen. Y no me quiero ir sin decir que nosotros, desde el Colectivo de Derechos Humanos, como nicaragüenses, como periodistas, abogados y sobre todo como defensores y defensoras de derechos humanos, exigimos libertad para todos los presos políticos y exigimos justicia para todas las muertes de los asesinados en medio de las violaciones del 2018, de abril de 2018 hasta ahorita. Eso, y que todos los nicaragüenses regresemos a nuestro país. Nos lo merecemos. Nos veremos en Nicaragua, Ramón. Te invitamos a que nos reencontremos en Nicaragua. Claro que nos vamos a ver, y si no en Costa Rica, en todo caso, de momento, hasta que se pueda ir a Nicaragua. Muchas gracias a los dos, ha sido muy agradable conversar con ustedes. Me uno a la petición de la liberación inmediata de todos los presos políticos desde la Red Internacional de Derechos Humanos, y espero que próximamente podamos vernos y que su vida vaya bien allá en el exilio con sus familias, como la de otros tantos nicaragüenses que se han visto forzados a dejar su hermoso país. Muchas gracias, y con esto nos despedimos de este primer webcast, que ojalá a la gente que nos vea le agrade y le guste, y estoy seguro que sí. Muchas gracias y adiós.